Vamos a buscar el libro de Hechos y vamos a leer en el capítulo 5, de los versículos 1 al 16. Hechos 5, del 1 al 16, y pues vámonos de 4 en 4. ¿Amén? Sí. Pues empiezas tú, Carlos. Ok. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safiras, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto de tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. El mensaje para esta semana se titula Aprendiendo de Giezi. La semana pasada fue Naamán, ahora vamos con Giezi. Giezi en el original realmente se llama Gehazi y significa valle de un visionario. La palabra usada en el hebreo que describe a Giezi como un siervo es Naar, que generalmente describe desde un adolescente hasta un adulto joven. Pero en este caso no designaba solo a un joven por edad, pues en tiempos del profeta Eliseo el término era amplio y flexible. También indicaba una condición social y funcional, por lo que Naar puede traducirse como joven, sirviente o ayudante, discípulo en formación, oficial subordinado. En el caso de los profetas, Naar se refiere sobre todo a un asistente personal y discípulo. En cuanto a la condición social, un Naar como Giezi no era esclavo, pero sí subordinado. Dependía económicamente de su señor. Vivía dentro del círculo doméstico y ministerial del profeta. Tenía una posición inferior, pero honorable, asociada al prestigio espiritual del profeta. Las tareas que debía cumplir eran acompañar al profeta en sus viajes, transmitir mensajes, preparar alojamiento y logística, servir como testigo o intermediario, ejecutar instrucciones proféticas. En algunos casos actuaba casi como un apoderado del profeta. Así que un Naar profético aprendía observando y sirviendo. Recibía instrucción práctica, no académica. Estaba expuesto al poder y a la santidad del oficio profético, por lo que debía reflejar
obediencia, lealtad y rectitud. El vínculo entre un profeta y su Nahar era cercano y continuo, basado en confianza personal, similar al de un aprendiz o discípulo interno, con expectativas de fidelidad absoluta. No todos los Nahar llegarían a ser profetas, pero podían aspirar a un liderazgo futuro. Así que el Nahar representaba a quien sirve cerca de lo santo, al que ve milagros desde primera fila, al que es probado no solo en obediencia externa, sino en motivaciones del corazón. Así que vamos a ver cómo el relato de Giezi tiene advertencias para todo nacido de nuevo. Y el primer punto lo vamos a ver en 2 de Reyes 5:20. No cedas a la codicia. 2 de Reyes 5:20. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trabajó, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Entonces es muy ilustrativo comparar las conductas de Giezi y Naamán. Giezi era alguien muy cercano a Eliseo y por ende a lo sagrado. Era un testigo directo del poder de Dios y eso implicaba una mayor responsabilidad ética. Naamán originalmente era un extranjero pagano, sin formación en la ley de Israel, por lo que tenía un conocimiento limitado de Dios. Así que podemos decir que su responsabilidad ética era menor al inicio, pero creciente tras la revelación. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Naamán recibió la gracia con asombro y gratitud, y terminó aceptando que no podía comprarla. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y como vimos la semana pasada, Naamán se sometió al mandato divino a pesar de su orgullo. Pero Giezi vio la gracia como una oportunidad de ganancia, por lo que instrumentaliza el milagro y convierte el don gratuito en una transacción encubierta. Giezi mercantilizó la gracia. Naamán se rindió a ella. Colosenses 3, 1 al 6. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Amén. Así que si has nacido de nuevo, pues pon la mira en las cosas de arriba. Tírale a un 11. Hoy muchos que presumen de ser apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, siguen el camino de Giezi. Son mercachifles de la gracia, medrando con la necesidad que todo ser humano tiene del amor gratuito e inmesurable de Dios. Pero los Giezi no solo se encuentran en lo que se ha dado en llamar el liderazgo, también los hay entre los miembros de las congregaciones, que solo ven por su beneficio personal y que están acostumbrados a recibir, pero no a dar. Y entonces son incapaces de darse a sí mismos como ofrenda de olor fragante,
Romanos 12, 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Y lo que Pablo tenía en mente era el sacrificio de los corderos en el templo de Jerusalén. Uno en la mañana, al salir el sol, y otro al ponerse el sol. Ese era un holocausto. Se consumía por completo. Bueno, es lo que está diciendo Pablo a cada uno de nosotros. Ofrécete como sacrificio vivo. No sigas el camino de Giezi. El segundo punto es: no mientas a los hombres. Segundo de Reyes 5, 21 al 24. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y él insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Amén. A la pregunta de Naamán, Giezi respondió que todo estaba bien, pero a continuación le mintió, involucrando a Eliseo en su mentira, e hizo que la petición sonara muy altruista. Naamán se sintió complacido de poder corresponder a los servicios del profeta y le insistió a Giezi para que aceptara doble cantidad de plata, así como los vestidos. Además, le proveyó a 2 de sus criados para ayudarle a cargar todo. Naamán le había dado mucho más de lo que él le había pedido. Todo iba de acuerdo a su plan. Y cuando arribaron a la colina donde estaba edificada Samaria, tomó de mano de ellos los presentes y los guardó en su casa. Una mentirita blanca. Y a fin de cuentas, para Naamán, esa petición era como quitarle un pelo a un gato. Pero bien dijo Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. 6, del 6 al 10. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y danosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. Porque el dinero no es bueno ni es malo. Es el uso que se le da lo que puede ser bueno o puede ser malo. Y el cómo se obtiene. Y es una tristeza que aún entre los que se llaman a sí mismos cristianos, no falten quienes están dispuestos a mentir para obtener lo que consideran un beneficio. Y son tan buenos mentirosos que se creen sus propias mentiras. Tienen otros datos. La acción de Giezi al pedir a Naamán lo que Eliseo se había rehusado a recibir fue mala, porque hizo perder la enseñanza de Eliseo en cuanto a la gracia de Dios. Mateo 10, 7 al 10. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos,
expulsan demonios de gracia, demonios de gracia recibieron ven de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Recibiste de gracia, da de gracia. No sigas el camino de Giesi. El tercer punto es: no intentes mentir a Dios. Segundo de Reyes 5, 25 al 26. Entonces él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de hacer ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Amén. Cuando Giesi regresó con Eliseo, no sabía que Dios le había revelado a su maestro dónde estaba. Y pues debía haberlo sospechado. Su maestro era un profeta. Y para cubrir una mentira, contó otra. Entonces Eliseo le explicó que sabía todo lo que había hecho. A Giesi bien se le podía haber dicho lo que a poco de más de 8 siglos Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera? Para que mintieras al Espíritu Santo. En Hechos 5, 3, 4 viene esa parte. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y vimos las consecuencias cuando leíamos Hechos. Tanto él como su mujer cayeron muertos por mentirle a Dios. La respuesta de Eliseo enumeraba algunos de los placeres que podría esperar obtener con el dinero Giesi, tal y como sucede hoy. En ese tiempo, los falsos profetas llenaban sus propios bolsillos y desprestigiaban el oficio de profeta. Bueno, hoy hay de esos falsos profetas todavía. Y algunos tienen un acento así medio portugués. Quienes tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, debemos evitar comportamientos que pudieran interpretarse como egoístas o fraudulentos, porque es el nombre de Cristo el que se pone en entredicho. Por eso hay quien dice: no, para ser como esos cristianos mejor me quedo como soy. Romanos 2, 17 al 24. Pero si tú que llevas el nombre de Mario y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Amén. 2 Timoteo 2, 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Deuteronomio 5, 11. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. No tomarás
tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Entonces, cuando decimos haber nacido de nuevo, estamos representando a Cristo. Y es triste cuando se usa la posición de confianza y de privilegio para explotar a otros con el fin de enriquecerse personalmente. Si es malo en los políticos, es peor entre los cristianos. El evangelio no es para ganancia personal, pero lo cierto es que no faltan los que, como Giezi, han confundido sus prioridades e intentan conseguir cosas externas, perdiendo de vista los valores reales y eternos de la vida. Digo, hasta Napoleón lo cantaba, ¿no? Nada te llevarás cuando te vayas. No sigas el camino de Giezi. La conclusión es que siempre hay consecuencias. Segundo de Reyes 5:27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Amén. El servicio a Dios no protege a sus siervos de la tentación. De hecho, a menudo los pone en una situación en la que pueden abusar de su posición y aprovecharse de los demás. Una Ar como Giezi era un siervo discípulo, no un simple criado, socialmente dependiente, pero espiritualmente cercano al poder de Dios, llamado a obedecer, aprender y reflejar el carácter del maestro, evaluado no por su posición, sino por su fidelidad interior. Así que de la historia de Giezi podemos aprender que la falsedad tarde que temprano se descubre. Giezi intentó ocultar su avaricia con mentiras, pero su corazón fue revelado. Espiritualmente, lo que se hace en secreto, tarde o temprano se manifiesta. El juicio divino es transformador y visible. Naamán fue sanado y su piel quedó como la de un niño. Giezi, en cambio, quedó cubierto por una lepra blanca como la nieve. Una apariencia pura que en realidad era la marca de su corrupción. Dios invierte las apariencias para juzgar la realidad del corazón. Naamán, un extranjero, recibió gracia por su fe humilde, mientras que Giezi, un siervo cercano al profeta, recibió condenación por su orgullo y avaricia, mostrando que la proximidad al lugar sagrado no inmuniza contra el pecado. El castigo surgió directamente de pretender beneficiarse egoístamente de un milagro divino, profanando la gracia gratuita de Dios. El pecado siempre tiene consecuencias expansivas. La desobediencia y la codicia de Giezi no solo lo afectaron a él, sino que contagian a su descendencia, mostrando cómo el pecado impacta a otros y deja un legado. Y me puedes decir, pero el alma que pecare esa morirá. Sí, pero las consecuencias del pecado afectan a los de alrededor, aún a los que no pecaron. El privilegio espiritual sin integridad produce juicio, no promoción. Giezi no peca por ignorancia, sino desde una posición privilegiada. Por eso su caída moral es tan grave. Y podemos ver que Giezi, siendo un discípulo del profeta, es una enseñanza para todo discípulo de Cristo. Porque un discípulo de Cristo sirve cerca de lo santo. Ve milagros desde primera fila. Pero también es probado, no solo en obediencia externa, sino en motivaciones del corazón. Y concluyo diciendo,
si eres discípulo de Cristo, no sigas el camino de Giesi. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por estos personajes que encontramos en la Biblia que nos sirven de ejemplo, tanto de lo que debemos hacer como de lo que debemos evitar. Permítenos a todos los que decimos haber nacido de nuevo, ser discípulos de Cristo, el no soltarnos de tu mano, el no cometer los errores que cometió Giesi, el permanecer fieles a ti, el depositar nuestra confianza solamente en ti y poner nuestra mira en las cosas de lo alto, sabiendo que tú eres el que provee todo lo que necesitamos, sea espiritual, sea material, de cualquier condición. Gracias, Señor, por tu sustento, gracias por tu cuidado, gracias porque podemos confiar en ti. Y pedirte por aquellos que, habiendo nacido de nuevo, no te están obedeciendo. Por aquellos que habiendo nacido de nuevo, se han dejado desviar por lo que el mundo les ofrece, por lo que el enemigo les susurra en el oído en primera persona, por lo que su carne desea en contra de lo que el Espíritu les manda. Y Señor, por aquellos que aún todavía no han tenido un encuentro contigo, pedirte que puedan tenerlo hoy. Y si nosotros hemos de ser los mensajeros, que seamos buenos mensajeros, para que lleguen a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Y es en su nombre que te pedimos todo esto. Amén. Amén. Y amigos y hermanos de internet, espero que no sigan el camino de Giesi. Si no has tenido un encuentro con Jesús, como Naamán, hoy es un buen día para que pusiste tu fe en Él. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.